Buenas tardes para todos. Hoy nos encontramos con el profe Iván Darío Martínez, resaltar esta labor tan grande de educar precisamente a los niños, niñas, jóvenes, y también destacando, claro, esa gran labor. Hoy reciba un saludo, profe, y para que de pronto su merced se presente, diga de pronto su merced en qué colegio está trabajando, cuáles son las materias que dicta y cuál es la especialidad de su merced. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Iván Darío Martínez Niño, soy licenciado en Filosofía, Ética y Valores Humanos de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Actualmente trabajando en el sector privado, en el Colegio La Presentación de la ciudad de Duitama, en filosofía y en lectores competentes. Son las dos materias que estoy orientando en este año 2023. La educación siempre será la mejor herramienta que tenemos para los seres humanos para mejorar los diferentes ámbitos que rigen la sociedad, como la política, la economía, la cultura, el medio ambiente, entre otros. También para mejorar la calidad de la educación en el docente, tiene como reto formar seres humanos dispuestos a ofrecer su conocimiento, su voluntad y competencia al servicio de la sociedad. Hoy, en esta primera pregunta, queremos decirle al profe, ¿en qué momento de su vida entendió su vocación como docente? Bueno, la vocación como docente de guiar, de transmitir, de educar, de conducir, desde muy pequeño de pronto la tuve. La comprendí en mi primer año de licenciado, donde sabía que la mejor herramienta para salir de todas las crisis que está afrontando nuestra nación, nuestro departamento y nuestra ciudad es transmitir especialmente valores, más que la cátedra. Los valores son los que van formando a la persona. Allí descubrí mi verdadera vocación en esto tan hermoso que se llama educar. Como docente, su merced, ¿cuáles creen que son los retos de la educación en la actualidad? Bueno, los retos de la educación en la actualidad es enseñar a cada uno de los educandos a ser persona. La parte académica es muy importante, pero la parte íntegra, la parte de los valores, la parte de ser honesto, la parte de vivir sin hacerle daño a una sociedad, considero que es la más importante en estos momentos, y por ahí es la ruta para conseguir lo que en pleno siglo XXI se está hablando, que es una educación que apunte a que el ser humano y el educando sea íntegro. De acuerdo a esta pregunta anterior, ¿cuáles son los retos que tienen los docentes en la educación de los estudiantes? Bueno, hay varios retos. Uno de los retos, digámoslo así, más importantes que como docentes tenemos es hacer buenos ciudadanos. Es que todos los conocimientos que impartimos en el aula de clase, que el estudiante de una u otra manera entiende, lo puedan transmitir en una sociedad. Queremos una sociedad sin violencia, una sociedad donde nos escuchemos los unos a los otros. Entonces considero que por ahí es el camino. ¿Qué competencias debe tener el docente? Varias competencias. Yo pienso que debemos meternos en el rol del estudiante. Considero que la comunicación efectiva es muy importante, que el estudiante conozca de una u otra manera todo lo que uno le está enseñando. Es importante que lo transmita hacia afuera, también es muy importante. El hacer clases amenas, no clases donde los estudiantes se aburran. Ponernos en los zapatos de ellos, enseñarles para la vida, no por un rato, que el estudiante no tenga lo memorístico, lo de hace siglos atrás, sino que el estudiante diga, bueno, me enseñaron esto, y se haga dos preguntas importantes: ¿qué aprendí hoy dentro del aula de clase y cómo lo voy a transmitir en mi cotidianidad? ¿De qué manera se puede generar una educación de calidad? Ya lo había mencionado anteriormente, basado en los valores, basado en que el estudiante comprenda en ser un ciudadano correcto de donde viva, en enseñar las cosas bien. De nada nos sirve, por ejemplo, saber química, por ejemplo, si utilizo mis conocimientos para hacer el mal. De nada me sirve ser un excelente estudiante de matemáticas si mi conocimiento es para robar financieramente a alguien. Entonces considero que es muy importante de una u otra manera, para tener una excelente educación o una educación de calidad, que el estudiante se comprometa a vivir la vida de una excelente manera y a todo lo que aprenda en un aula lo utilice para hacer el bien.
¿Qué estrategias de motivación aplica para dinamizar el inicio de sus clases? Bueno, dentro donde estoy trabajando en pedagogía conceptual en el Colegio de la Presentación, siempre es una motivación. ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo voy a llevar a práctica en mi cotidianidad? Y el estudiante y el educando poco a poco va aprendiendo a que lo que él recibe dentro de una aula de clase, él tiene que sacarle el mayor provecho en la vida. Que si el estudiante comprende, por ejemplo, a razonar, comprende a tomar decisiones, le va a ir muy bien en la vida. Desde la filosofía, que es el estudio del ser humano dentro de sus diferentes disciplinas, cuando el estudiante comprende que se hace filosofía a diario, tomando buenas decisiones, el estudiante se motiva a aprender. ¿Cómo influye una adecuada planeación de clase en el desarrollo de la misma? Bueno, considero que la planeación es muy importante. La secuencia didáctica que se maneja en el Colegio de la Presentación es vital para el desarrollo del desempeño de la clase. Tiene mucho que ver porque se lleva sus fases dentro de la clase y el estudiante comprende de una mejor manera. El estudiante todos los días se motiva, el estudiante respeta las normas o reglas de oro, el estudiante dentro de la enunciación comprende lo que el docente quiere decir, el estudiante también sabe que él solo puede llegar también a educarse teniendo un guía llamado maestro, y el estudiante al final toma una derivada o una conclusión de la clase y cómo lo pone en práctica en su vida. Profe, ¿qué pasos sigue usted dentro de la planeación de su clase? Bueno, varios pasos. Como decía anteriormente, la motivación, el recordar que hicimos la clase anterior, el hacerles una dinámica relacionada con el tema. Por ejemplo, el encuadre, que es muy importante. Dentro del encuadre están las reglas de participación de ellos en la clase, saber que la disciplina es muy importante, luego la enunciación, donde les explico el tema, luego la ejercitación, donde ellos solos, como su nombre lo dice, ellos solos se ejercitan, y luego el cierre, donde el estudiante evalúa la materia, donde uno como profesor también es autocrítico y comprende si lo que usted planeó lo llevó a la realidad o no. ¿Qué material didáctico o recursos utiliza dentro de su clase? Bueno, material didáctico, hablando pues, de pronto libros, de copias, considero que dentro de los recursos, aparte del recurso humano, que es muy importante, los recursos tecnológicos. Uno como docente no debe prohibir que el estudiante, por ejemplo, tenga un computador dentro del aula de clase, un celular. Simplemente hay que enseñarles a ellos que se debe utilizar. Nos están hablando de las TICs, nos están hablando inclusive de la inteligencia artificial, y sería absurdo de pronto cohibir a un estudiante de tener un dispositivo móvil. Yo considero que es muy importante que el estudiante tenga esos dispositivos. Dentro de mi clase les envío las guías, los mentefactos, de pronto algún video de motivación o explicativo de la clase. ¿Cómo establecer una comunicación asertiva y de calidad con los estudiantes? Bueno, hablándoles, claro, cuando el docente que inicia la clase después de la motivación hace un encuadre con ellos, les dice las reglas son estas, les recuerdo, y cumpliendo lo que uno dice, los estudiantes son participativos, entienden lo que nosotros como docentes queremos decir, y se lleva todo a un feliz término entre ellos. ¿Cree que las estrategias utilizadas en sus clases le han funcionado para lograr el aprendizaje en sus estudiantes? Bueno, considero que planear antes, semestre a semestre o periodo a periodo, las clases es muy importante. Las estrategias de la pedagogía conceptual son muy buenas. Mentefacto conceptual, que es donde de una u otra manera se resume todo lo que uno va a ver. Como decía anteriormente, las reglas de oro son importantes. Entonces la planificación ha servido. No sale al 100% porque en cualquier momento puede venir o pasar algo dentro del aula de clase, de pronto algún regaño, de pronto algún llamado de atención, una corrección fraterna, donde pues no hace que el desarrollo de la clase pues sea obtenido un 100%. ¿De qué manera el uso de la didáctica le ha permitido innovar el aula? Bueno, se está hablando de la innovación dentro de la educación. Considero que la didáctica es muy importante. Hay miles de maneras de enseñar al estudiante, el ser didácticos, el enseñar por ejemplo a través de juegos, a través de ejemplos, dinamiza
la clase. Si estamos hablando de filosofía, como lo decía anteriormente, la toma de decisiones, el entender lo que los diversos filósofos en las etapas de esta hermosa ciencia han desarrollado es vital. Entonces lo indicado es ver todo lo contemporáneo, ver todo lo que la filosofía nos ha dejado y traerlo a hoy en día de una manera didáctica. Por ejemplo, en décimo, cuando el estudiante empieza a ver filosofía y se le enseña que la filosofía es la toma de decisiones, se puede de manera didáctica decirle al estudiante que combine ropa. Entonces el estudiante trae su ropa, se va cambiando y tal vez los mismos compañeros, sin criticarla, diciendo estos colores no lucen, y ahí el estudiante se da cuenta que la toma de decisiones de una manera correcta es importante para su cotidianidad, y de esa manera la filosofía y la didáctica especialmente salen a relucir dentro del aula de clase. ¿Cuál es su opinión respecto a que los estudiantes se formen para ser servidores de la sociedad en busca de mejorarla? Bueno, considero que los estudiantes deben formarse para servirle a una sociedad. Estamos todos llamados a hacerle bien a la sociedad. Debemos formarlos porque ellos no solamente son el presente, no solamente son el futuro corrido, sino el presente. Un estudiante más o menos de los 13 a los 17 años está formando su moral, está formando su conciencia, su raciocinio. Entonces es muy importante enseñarles a ellos en ser personas de bien, en ayudar a la sociedad, en ayudar al prójimo como Cristo. Para mí es uno de los mejores filósofos de la historia, nos lo ha enseñado. Entonces quien actúa de la mejor manera siempre le va a servir a la sociedad. Respecto a la pregunta anterior, ¿de qué manera influye usted en sus estudiantes para que su enseñanza sea aplicada a la vida de cada uno? Bueno, pienso que con el testimonio de vida, en el colegio de la presentación también manejo la parte de la pastoral, la parte de enseñar y transmitir valores, la parte de ayudarle al prójimo. Y algo que los estudiantes dicen que me ven o que es uno de mis fuertes es el claro ejemplo de vida, enseñarle a ellos no tanto con las palabras sino con el testimonio y con los hechos de vida a seguir a Cristo, a razonar de la mejor manera y aceptar sobre todo cuando nos equivocamos, recordando que nadie está perfecto. ¿Cómo evalúa el aprendizaje dentro de su clase? Se evalúa con la toma de decisiones, se evalúa también cuando el estudiante realiza y comprende en qué ha fallado, no tanto de pronto en lo que la educación tradicional nos está enseñando en una hojita donde hay que responder o donde hay 4 opciones. Se evalúa siempre al final de la clase, se evalúan los diferentes ensayos que los chicos tienen, se evalúan la toma de decisiones, se evalúan cuando un estudiante se porta mal y acepta que se equivocó. De esa manera se evalúa lo que se enseña en el aula de clase. Bueno, agradecerle al profe Iván y por último, profe, de pronto un mensaje para los docentes, estudiantes, de pronto qué hace falta, de pronto qué haría falta para que la educación vaya mejorando. Bueno, considero que debemos nosotros mirar el contexto del cual estamos enseñando. Mirar que la disciplina siempre la tiene el docente, pero mirar que debemos escucharnos a ellos. De pronto eso hace falta. Estamos acostumbrados de pronto al gritar o al castigar o al, como dirían algunos compañeros docentes, rajar al estudiantino. Se debe mirar, bueno, ¿por qué un estudiante viene mal? Tal vez está afectado psicológicamente por algo en su casa, tal vez está afectado emocionalmente porque pues, peleó con su novio, peleó con su novia. Entonces debemos ponernos en los zapatos de ellos sin, valga la redundancia, pero no solo la palabra adecuada, sin alcahuetearles, sino llevándolos siempre a ellos los consejos y enseñándoles que lo más importante dentro de la educación es que ellos se dejen guiar de los expertos, conducir y sobre todo siempre hacer el bien. Bueno, al profe Iván, muchas gracias por permitirnos este momento con usted, agradecerle por esa labor tan grande de educar. Estuvo con nosotros el profe Iván, licenciado en filosofía, profesor del Colegio Liceo de la Presentación. Profe, muchas gracias y el Señor le siga acompañando en su misión. Muchas gracias, siempre para servir.